Muy buenos días, estimados participantes de este programa de acreditación especial. Les habla la profesora Esther Coromoto Torres Pavón, docente de la UPT Manuela Sáenz. En este momento, pues seré la encargada de impartir esta unidad curricular que se denomina Seminario 1, Área Contable. Este seminario vamos a hacer un pequeño repaso por lo que nosotros conocemos como contabilidad general. Ya como ustedes profesionales, técnicos superiores universitarios en administración con alguna mención en universidades de nuestra universidad, entonces vamos a dar un pequeño repaso sobre esto para de alguna manera darle una visión más a lo que nosotros nos vamos a encontrar en esta acreditación de saberes en cuanto a ustedes son profesionales que se encuentran insertados pues en nuestro ambiente laboral a nivel público. Este repaso de contabilidad general vamos a comenzar con algo sencillo como es la teoría del cargo y del abono. La teoría del cargo y del abono se refiere al efecto que tienen las transacciones comerciales sobre la ecuación patrimonial. Esta ecuación patrimonial, recordemos que es igual a activo igual a pasivo más capital o patrimonio. Cada transacción afecta el balance, cambia los valores en el patrimonio sin alterar el equilibrio de la ecuación patrimonial. La teoría del cargo y del abono es el conjunto de reglas que, basada en las leyes del equilibrio patrimonial, permiten el registro del capital y demás hechos contables a través de un sistema de cuentas. En cada una de esas transacciones actúan por lo menos dos cuentas. Existen dos tipos de transacciones que siguen la teoría del cargo y del abono. Es importante que ustedes hagan un pequeño repaso en cuanto a lo que es esta teoría para nosotros poder tener muy claro cuándo debemos cargar una cuenta o a cuál cuenta debemos debitar. Es importante de que ustedes definan y tengan claro esta teoría. Nosotros es importante de que definir qué son cargos y qué son abonos. Todos los cargos es cuando nosotros hacemos importe o colocamos un saldo en la columna del debe. Y nosotros vamos a decir que estamos cargando a una cuenta. Abono son todos los importes o los valores monetarios que se colocan en la columna del haber. Es importante para nosotros, tener que el aumento de un activo, ¿sí? El aumento de un activo es una transacción muy frecuente, ya que se origina con todas las compras y créditos realizados en una empresa. Nosotros tenemos que saber cuál es la naturaleza de las cuentas. Y esta naturaleza de la cuenta está en función de la naturaleza de la cuenta, en donde ella me va a aumentar o en donde ella me va a disminuir. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo aumenta un activo? Un activo aumenta por el debe.
¿Cuándo aumenta un pasivo? Un pasivo aumenta por el haber. Un ejemplo de un aumento de un activo. Ejemplo, cuando yo compro un mobiliario, un vehículo. O de repente de un edificio. Ok. ¿Cuándo aumenta un pasivo? Cuando yo puedo comprar esos activos a crédito, adquiero una obligación, por lo tanto, en ese momento me está aumentando las cuentas por pagar o los efectos por pagar, dependiendo de la naturaleza de la transacción que estoy realizando. Cuando nosotros vemos esta naturaleza de por dónde nace o por dónde se aumenta. Nace, va en positivo y aumenta. Y disminuye, va en negativo y ella me disminuye la cuenta como tal. ¿Sí? Un ejemplo, cuando a mí me disminuye ese pasivo que hablamos anteriormente, esas cuentas por pagar. ¿Cuándo me disminuye? Cuando yo hago abono en cuenta. Entonces, vamos a decir, me salió una cuenta por pagar por la compra de un mobiliario, ¿sí? De repente dije que la cuenta por pagar la iba a pagar a un mes. Entonces, cuando yo hago el abono a cuenta, es decir, cuentas por pagar contra banco, si sale un cheque o hago una transferencia, o caja, si lo efectivo, entonces ahí me está existiendo la disminución de esa cuenta del pasivo, que su naturaleza es por el haber, es decir, aumenta por el haber. Pero cuando yo hago los pagos, ella me tiene una disminución por el debe. Aquí, cuando las cuentas, ¿sí? Aumentan por el debe, que pueden ser los activos, los gastos o egresos, su naturaleza es por el debe. Quiere decir que ellas siempre me van a aumentar por el debe y me disminuyen por el haber. Un ejemplo, yo me compré un mobiliario. Cuando compré ese mobiliario, pues hice el asiento contable. Mobiliario me aumenta por ahí. A los 3 meses volví y compré otro mobiliario para mi empresa. Aumenta. Un ejemplo, mi primer mobiliario me costó 2.000 bolívares. El segundo mobiliario, 1.000 bolívares. Entonces, me ha aumentado mi cuenta mobiliario en 3.000. Pero puede haber una disminución, porque puede ser que alguno de esos mobiliarios en el transcurso de las operaciones de la empresa hayan recibido un deterioro y lo puedo vender o lo puedo tomar en función a que lo puedo desechar, sea que ese artículo ya esté para desecho o realmente pues quiera venderlo porque ya no tiene ninguna utilidad para mí. Entonces ahí sería cuando va a disminuir. Un ejemplo de los gastos. Pues vamos a colocar los sueldos de vendedores. Los sueldos de vendedores nacen por el debe todo el tiempo. En la medida que yo sigo pagando sueldo de vendedores, pues él me va a aumentar. ¿Cuándo él me va a disminuir? Cuando yo voy a hacer el cierre del ejercicio económico y hago las cuentas de cierre. Ahora vamos con las cuentas cuando su saldo es acreedor. Es decir, que son todas las cuentas que aumentan por el haber. ¿Cuáles son esas cuentas? Los pasivos, el capital o patrimonio, los ingresos o las cuentas de evaluación. Ellas siempre van a tener un cargo, un aumento por el haber y van a disminuir. Aquí está como ejemplo que les dice que
el pasivo, cuando tengo una cuenta por pagar, él aumenta por el debe, pero cuando la pago, disminuye por el haber. Otra cosa que deben tener ustedes en cuenta, que el concepto por naturaleza es dependiendo del análisis contable que yo le puedo hacer a esa transacción. ¿Y cuál es la determinación que yo puedo hacer en el registro contable? Es importante también que ustedes estudien y analicen un poco estas cuentas del cargo y del abono para saber a cuándo cargar, cuándo abonar, cuándo hagamos nuestros asientos contables. Bueno, jóvenes, de alguna manera pues esta es una introducción a lo que es la teoría del cargo y del abono para hacer un pequeño recordatorio en función a lo que ustedes pudieron haber visto cuando empezaron a ver contabilidad 1 allá en sus primeros años de estudio. Les invito a que hagan un repaso, les invito a que continúen formándose y de verdad tener esta profesionalización que muchos la necesitan para su vida laboral. Les habló la profesora Esther Torres. Nos veremos en una próxima actividad.